Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en este panel que hemos llamado la Mesa Redonda. Es una mesa de discusiones bíblicas en la que tenemos aquí al pastor Vidales y tenemos también a mi querido hermano el doctor Talbot. Su servidor es Carlos Pérez y estamos aquí para analizar partes de la Biblia y estamos haciéndolo en un diálogo amistoso en el cual nosotros podemos citar partes completas de las Escrituras y entonces tratar con pasajes difíciles que a veces nos ponen un pequeño tropiezo en nuestro camino hacia entender las Escrituras. Y como siempre, nuestro propósito es que todos vengamos a un entendimiento de que las Escrituras fueron escritas acerca de Jesucristo y que en Él tenemos vida eterna y tenemos el perdón de nuestros pecados. Muy buenas tardes, queridos hermanos, y estamos aquí en esto. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué tenemos aquí? Pues tú eres el de la voz cantante. el tema tú lo estás proponiendo. Sí, como no. El tema que hemos escogido para hoy son algunos versos interesantes del capítulo 5 del libro del Evangelio según San Juan. Y estos versos tratan con juicio. ¿Qué pensamos nosotros los cristianos acerca del juicio? ¿Qué antecedentes hay en el Antiguo Testamento acerca de lo que es juicio? ¿Qué era el juicio para el pueblo de Dios? ¿Qué era el juicio para los enemigos del pueblo de Dios? ¿Qué es el juicio del cual Cristo nos habla? Si el juicio tiene que ver con obras o no tiene que ver con obras. Así que estamos aquí a punto de entrar en esto y solamente para introducirnos queremos leer un verso aquí del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan dice aquí, porque el Padre ama al Hijo, el verso 20, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta hará, que estas obras le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Entonces va a causar maravilla en este texto. Y dice aquí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y me parece a mí, hermano Vidales, que esto es una introducción al tema del juicio del Hijo. El Hijo da vida, así como el Padre da vida. Es decir, ellos tienen vida en sí mismos y pueden también dar vida a otros. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, era un concepto muy de ese momento y principalmente del periodo intertestamentario en que o tenían vida o tenían muerte. El judío le echaba mucho la culpa a Dios porque él veía a un Dios que no lo entendía, un Dios demasiado grande, y le enseñaban a tenerle un respeto inmoderado, ¿verdad? Entonces no convivían. Y sobre todo, como no conocían cuál era el aspecto del enviado, del ungido, del Mesías, del Cristos. Entonces ellos no entendían esa gracia, no entendían en qué papel jugaban, ¿verdad? Vamos diciendo, en la misericordia de Dios. Entonces ellos veían el juicio de Dios, ellos veían que Dios siempre les estaba juzgando. Pero además de que el vocablo, aparte de decir juicio, juzgar, como nosotros lo entendemos judicialmente, también tenía que ver como gobierno, ¿verdad? Pero ellos le echaban la culpa a Dios por no entenderlo y por no entender al Cristo, no entendían la parte de la gracia. ¿Se recuerdan ustedes ya en el Nuevo Testamento, en boca de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Pero fíjate lo que agrega, no lo deja allí, y a Cristo a quien has enviado. Entonces, cuando nivelas ese aspecto, entonces podríamos decir que entiende lo que sucede en la sala del juicio. Mientras tanto, nomás vas a ver a un juez demasiado pesado. Por eso era que ellos, inclusive, si tú te acordarás, ellos, si estaban escribiendo, los escribas, al mencionar el nombre de Dios, tenían que ir a bañarse y luego venir y coger la pluma, y no podía terminarse la tinta, porque estaban siendo juzgados por Dios, tenían que escribirlo, ¿verdad? Y no le hacían caso, inclusive era el único momento en que podían no hacerle caso ni al rey, porque estaban escribiendo el nombre de Dios. Entonces, el no mencionar el nombre de Dios, no sé si tú te has de acordar, otros se acuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos nombres tiene Dios? Un solo nombre. No, pero ¿cuántos le ponen? Bueno,
le han puesto muchos nombres. Muchos nombres. Muchísimos nombres. Yo soy. Pero ese es el verdadero, según él, ¿verdad? Pero ellos no, ellos le ponían uno porque no podían decir el nombre de Dios, ¿sabían Claro. eso? Y de ahí viene la palabra, de ahí viene que hasta hayan derivado en las traducciones de Yahvé a Jehová, que es la peor traducción. Inclusive creo que ese nombre era un nombre impronunciable. Era un nombre impronunciable, Porque correctamente. no habían vocales que Pura ponían consonante. Además, consonantes. sí, literalmente no era pronunciable porque no había vocales, ¿no? Sí, sí. Hasta mucho después los masoretas pusieron vocales. Pero entonces así era el respeto, así era, no, el temor. El temor. Y cuando dicen allí, eres un Dios grande y terrible. No, fíjense, hay partes donde era temible, pero donde lo menciona como Sí. terrible. Sí. Y que hacía juicio sobre... Entonces hacía juicio sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Ahora, también, imagínense ustedes que ustedes tienen dos hijos. Uno muy buenazo, que te hace caso. Y el otro, que no te hace caso. Y cada gato está encima, y cada gato está cometiendo errores. Sí. ¿Cuál de los dos te ve como más severo? Ah, bueno, por supuesto, el que comete errores, ¿no? Entonces, ellos eran, como dice Dios, de dura cerviz. Sí. Entonces, como los llevaba a cierto conocimiento, entonces ellos contra quien tronaban eran contra Dios. Siendo que hay algo hermosísimo que yo me he encontrado. Yo he juntado todos los lugares a donde Dios hace juicio y les dice, va a pasar esto, pero enseguida hay una, ustedes van a verlo ahí, están unos conceptos del amor de Dios increíble. Pero entonces ahora yo voy a hacer, les comienza a decir todo lo que va a hacer a favor de ellos, ¿verdad? Ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces también tenemos que en el Antiguo Testamento, Jorge, encontramos también que hay conceptos de usar la palabra juicio como si fuera gobierno, y entonces también hay otros conceptos acerca de la palabra juicio. ¿Qué significaba la palabra juicio en muchas ocasiones cuando los antiguos decían, júzgame, oh Dios? ¿Cuál era el significado que tenía ahí la palabra juzgar? Pienso que en ese caso analízame, Revisa mi caso. revisa mi caso, Sí. o líbrame de algo. Exacto. Ahora, es interesante que, como ya fue mencionado, el pueblo de Israel temía a Dios porque le tenía miedo, porque era un juez justo, severo y cuidado. Porque cualquier cosita, había muchas piedras y las utilizaban Así lo veían. para hacer justicia, ¿no? Y entonces viene Jesús y dice algo, dice, mire, el Padre no es el que juzga. Dice, el que juzga soy yo. Bueno, vamos a ver eso. Eso dice Juan 5:22. Juan 5:22 dice. Dice, porque el Padre Ajá. a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y el 27 dice, y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que, señores, ustedes olvídense del Padre porque Él no juzga. El que va a juzgar soy yo soy el juez y yo voy a hacer justicia. Acá, cuidado. Pero inmediatamente el Señor dice en Juan 9:39, yo para juicio he venido a este mundo. Exactamente. Así que dice, yo soy el juez y para juicio he venido. Así que, y no es el Padre, soy yo. Exacto. Sí. Y más adelante, Juan 12:47 dice, no he venido A juzgar. a juzgarlos. Así que yo soy el juez, Sí, pero no he venido. tengo derecho de hacer juicio, pero no lo voy a Y hacer como prueba de que no he venido a juzgarlo, yo he venido a salvar a quién? a a los los pecadores. perdidos, Ah, a pecadores. Los Bueno, acusados. esa es la pregunta, Qué buena la pregunta que noticia. salía de todo esto. Qué bueno. Esa aparente paradoja que tenemos aquí entre dos diferentes clases de textos, unos que afirman que el Hijo es juez y otros que afirman que el Hijo no juzga. Y entonces, ¿es esa paradoja una descripción perfecta del Mesías? Pues yo pienso que sí. A donde lo podemos ver muy interesante, desde luego, es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un círculo, ¿verdad? Como si fuera un círculo vicioso, ¿verdad? Pero si nadie va al Padre si no es por el Hijo, pero nadie va al Hijo si no es por el Padre. Y el que lo presenta magistralmente es Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Vamos a ver. 17:3. 17:3. Dice aquí. Y Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, obviamente hablando del Padre,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la balanza. Muy bien. Ahí podemos entender a qué se refería, por qué la intervención de Cristo, por qué se le entregó a Cristo el de juzgar, por qué, porque había de conocer al Mesías, porque el Cristo Mesías pues es lo mismo. Entonces, ¿y quién era el Mesías? Lo que ustedes dijeron ahorita, aquel que entrega su lugar de juez para convertirse en el acusado. Sí. Correcto. Esa es la gloria de Dios. Y cuando entonces estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que aquí el papel de Mesías, el papel mesiánico de Cristo, es tal papel que cuando Cristo está hablando como redentor, no hay juicio. Pero cuando Cristo está hablando como el juez del universo, como el que decide los destinos de la vida y de la muerte, entonces está hablando ahí de otra manera. ¿Hay alguna cosa en cuanto a esto? ¿Qué pensaba? Bueno, él vino a juzgar al enemigo de Dios. Él fue juzgado en la cruz, fue hallado falto y fue condenado. Ahí fue cuando recibió una herida parcial, el enemigo de Dios, la serpiente antigua, y recibirá en el fin del fin, después del milenio, la herida mortal total final. Ahí fue juzgado, el enemigo de Dios dice, ya ha sido juzgado y ha sido echado fuera, el acusador de vuestros hermanos. ¿No? Ahora, en el fin del fin va a haber un juicio de todos aquellos que rechazaron la gracia divina. No hay juicio para los que aceptan la gracia divina, porque Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Sí, es decir, y ese juicio dice la Biblia que van a ser cómo es que llegamos como quemándonos en lugar de haber aceptado las ofertas de Cristo, porque redimidos pues fuimos todos. Entonces, Pablo dice que llegarán como quemándose, y su espíritu para su cuerpo para que se pierda, su alma para que se salve. Pero yo pienso que el contexto está en el propósito de Cristo. Dice, yo no he venido a juzgar, sino a salvar. ¿A salvar a quién? A salvar al pecador. Ese es el sentido del propósito. ¿Y cuál era su propósito? Cumplir un juramento que él hizo. De que de un solo lado, o sea, unilateralmente, él venía no a juzgar, sino a salvar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que su mención es no juzgar? ¿Cómo lo podemos ver más encarnizadamente, no juzgar? Porque yo vengo a salvar a quién? A que estaba perdido. Entonces, si él viene a salvar al que está perdido, está por arriba de un juicio. Y además dice, porque ha pasado de muerte a vida. A vida. No es condenado, dice. Ya no es librado. Del juicio, dice Juan capítulo 5. Ahora, podríamos decir también que en este juicio, Cristo fue declarado inocente, porque tuvo una vida perfecta. Pero por haber cargado sobre sí el pecado de todos nosotros, fue condenado a morir la muerte eterna. Entonces se cumplió el juicio en él. Juzgó al enemigo de Dios eternamente. Él fue declarado justo porque no había pecado, pero a su vez por haber aceptado ser nuestro sustituto, fue condenado a muerte eterna porque la paga del pecado es muerte. Muy interesante ese punto, porque estamos hablando acerca del papel binario de dos aspectos del Mesías. Por un lado, él es el Hijo del Hombre, por otro lado es el Hijo de Dios. Correcto. Por un lado tenemos que él con su muerte destruye la muerte, que es uno de los textos de Pablo en 1 Corintios 15, donde dice, muerte, yo seré tu muerte. Está indicando con eso que la manera de Dios salvar es por medio de juicio. Además, acuérdense de un detalle que ya discutimos, más que fue en otro momento. Nosotros estamos muy acostumbrados a los términos de qué tipo, legales, pero no estamos acostumbrados a insistir en una posición, en la redención. Correcto. O sea, nosotros, la redención está más allá del juicio. Sí. Como dijimos en otro momento, es que él cambió el sentido y dice, lo hizo bajo su propia voluntad y no teniendo más por quién jurar, juró sobre sí mismo. Sí, exactamente. Correcto. Entonces, cuando vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Y me dicen, por favor, en qué tiempo está.
Sí. tiempo pasado. Sí. Isaías 52. Dicho sea de paso, vale la pena hacer un pequeño, Paréntesis. una pequeña pausa aquí para aclarar que Isaías 53 es considerado como el pasaje más evangélico de todo el Antiguo Testamento. Y el Porque, único. Y el único. del único, sí. En Isaías, ¿no? Sí. Exactamente. Y entonces, el hecho de que ustedes hayan traído a colación de que la mayoría de los verbos de Isaías 53 están en el pasado, nos revela una característica muy especial del Evangelio. Es la característica de que el Evangelio es un hecho histórico. Correcto. Que Dios ha puesto nuestra salvación encerrada en la historia, cosa de que no puede moverse. No está en el futuro, ni está en el presente, está en el pasado. Y cuando dice, despreciado y hechizado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este pasaje, y quiero que comenten en cuanto a esto, es un pasaje de uno que es enjuiciado injustamente por los pecados de otros. Si fuéramos a verlo desde el punto de vista moderno, ¿cómo van a enjuiciar a una persona por los pecados de otros? Y a la misma vez, este hecho nos está hablando acerca de que en Cristo Jesús tenemos algo que ya ha sucedido. ¿Cómo es que podemos decir que esto está hablándonos de un juicio ya llevado a cabo? Muy buena pregunta. Acuérdense otra vez, está dado en términos legales, pero el término redención es el que hace la diferencia. Y dice la Biblia que nosotros fuimos redimidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Sí. Wow. Entonces, por eso es que ya fuimos juzgados. Y Cristo ya fue juzgado. O sea, pero es el nombre que le pone para poder entender, porque hay un acusador, por ejemplo. Hay un acusador. ¿Verdad? Y nosotros nos acusamos a nosotros mismos. A ver, les voy a poner un quiz. ¿Por qué nos acusamos a nosotros mismos? ¿De dónde viene esa acusación muy propia del ser humano? ¿Desde dónde? Bueno, yo te puedo dar una contestación, pero quizás no sea la correcta. Me parece a mí que en el libro de Romanos, en los primeros 2 capítulos, habla muy claramente que Dios escribió las leyes en el corazón del hombre desde el principio. Y que los hombres procuran justificarse o condenarse de acuerdo a esa conciencia que tienen, que constantemente los está acusando o excusando. Capítulo 3 del libro de Génesis. Y también el capítulo 3. Que dice, ¿qué fue lo que probó el hombre? ¿Qué fue lo que utilizó, lo que usufructó? ¿Verdad? Porque no es de que comió, acuérdense que es un concepto, el árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Ese es el pecado que está en nosotros. Exacto. Y eso nos lleva a entonces a entender que, fíjense muy bien, Adán, ¿a dónde estás tú? Fíjense en la respuesta de Adán. Sí, tuve miedo. Tuve miedo. ¿A quién juzgó ahí? Tuve miedo. ¿A quién juzgó ahí? Juzgó a Dios. ¡A Dios! Exacto. Pero a la vez también se juzgó a quién, Y se juzgó a sí mismo. Por supuesto. ¿verdad? Y le echó la Y me culpa luego a Eva. y me escondí. Espérate, un cuidadito nomás ahí, un cuidadito. Eso sería cuestión de discutirlo en otro momento, porque si no ahorita nos vamos a meter en otro concepto. ¿Verdad? Pero entonces, él dice, mírate bien, te estoy juzgando a ti y me estoy juzgando a mí mismo. Entonces, ¿qué se habían hecho ellos? ¿Trajes de quién? De hojas. Pero ¿qué significa? Con sus propias obrado. Ellos habían obrado sus propias obras. Sí, sí. Se cubrieron de sus propias obras. Y luego dice la Biblia que no, que Dios los cubrió de una manera adecuada. Cordero. Hasta ahí, de una manera adecuada, ¿verdad? O sea, dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque si no también entraríamos en otro. Entonces, ¡wow! Ahí entendemos entonces que la acción activa debe de estar en Dios, pero el hombre normalmente se toma esa parte activa, producto del pecado. Entonces por eso el hombre habla de juicio. ¿Por qué? Porque ve su punto de vista, ve como quien dice el pecado que está dentro de él, el problema que está dentro de él. Entonces hace lo mismo, se juzga a sí mismo y juzga a Dios. Y ya después un día hablaríamos del misterio de iniquidad, ¿eh? Ahora Carlos dijo que el perdón es eterno, la redención es eterna. Entonces eso quiere decir que el perdón es anterior al arrepentimiento.
¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿hay perdón o hay redención? ¿Qué creen ustedes que hay? Bueno, el perdón y la redención son términos que se usan con respecto a la obra mesiánica. Ujú. No hay duda de eso. Pero si queremos usar el término redención, redentor, Sí. entonces no está incluido el perdón. No porque no lo dé. Ajá. Bueno, en todo caso porque estaría incluido. Incluido. Pero lo más importante, lo más completo es que nos redimió. Es decir, ese fue y nos redimió desde antes de la Nos fundación volvió a del mundo. comprar. Nos volvió otra vez a hacer Exacto. lo que, a volver a poner en la posición que deberíamos de tener por el propio, dice, ejercicio de su voluntad. O sea que Él cuando planeó crearnos Ujú. por gracia, Ajá. planeó redimirnos por gracia. Exactamente. Y Exactamente. me alegro mucho que hayas incluido el término gracia para clasificar ambas cosas. Amén. La obra de Dios es toda gracia de Dios. Amén, ¿verdad que sí? Exacto. Aún la soberanía de Dios, nosotros le hemos llamado, y le voy a hacer publicidad a un libro, la soberanía de Dios, porque es eterno amor y gracia de Dios. Sí. Esa soberanía es eterno amor de Dios, ¿verdad? Y la gracia soberana. Porque la gracia es soberana. Exacto. Así como fuimos creados soberanamente, Sí. lo que tú dices, fuimos protegidos Correcto. soberanamente, El- redimidos soberanamente. Exacto. El principio de juicio está acompañado de otro principio, que es el principio de gracia. Y entonces, pero hay uno de los dos principios que domina sobre el otro, y Sí. lo que domina es la gracia. Ahora, les voy a poner otro momento para poderlo saber y cómo es que debemos de tomar la palabra juicio. Ajá. Si en realidad nosotros fuéramos a un juicio, ¿qué dice Romanos capítulo 1, 2 y 3? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo Bueno, 9, 10, Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el perfil del hombre? ¿Saldría avante de un juicio? No, de ninguna manera. Inclusive, esa es la estrategia de San Pablo en Romanos, para traer a todos los hombres a un nivel igual. Amén. Todos los hombres tienen un nivel de igualdad. ¿Y cómo lo hace Pablo? Bueno, él se vale de una artimaña judicial que utilizan los abogados, donde tiene dos bandos bien definidos en la audiencia, ya sea en la corte, y entonces a un bando le habla mal de los que están al otro lado, y al otro bando le habla mal de los que están al otro lado, y al fin y al cabo, cuando termina de hablar de un bando, todos ellos, los del lado opuesto, empiezan a alegrarse con Pablo y a darle a Pablo vítores y decirle: tú eres el verdadero profeta de Israel. Pero tú un momento, realmente lo has hecho muy bien. Ahora, momento, déjame hablar. Entonces, él toma la palabra y la cambia hacia el otro lado. Y en el caso de Pablo son dos particulares. Y estamos hablando de juicio, porque la teología paulina... ¿En qué parte es de esos la... términos. Sí, ¿En qué libro de Pablo está? está en mencionado? Romanos Correcto. 1, 2 y 3. Correcto. Y entonces estamos hablando acerca de juicio, porque la teología paulina está básicamente centrada en ley. Es una teología de legalidad, de lo que es Sí, legal, términos de lo legales. que es propio. Entonces, aquí ahora tenemos a Pablo que primero empieza con los gentiles, Sí. que si fuéramos a verlos en el día de hoy, diríamos: los gentiles pueden representar a todos los que no han sido educados en la religión. A todos Los que están ateos, fuera, ateos, personas que no tienen idea de todos lados, o que tienen una idea de que todas las religiones son buenas. Estos Sí. son los que diríamos gentiles. Por otro lado, Pablo clasifica el otro grupo entre judíos. Estos fueron los que les fue dada la ley. Estos tienen el conocimiento de las escrituras. Esto sería como nosotros, ¿no? Aquí, judíos. Pero Pablo dice: tanto judíos como gentiles están todos bajo condenación. Sí, Que es un texto ahí de Romanos 3. Sí. correcto. Entonces, No hay justo ni a uno. no hay justo ni a un uno. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Con sus lenguas hablan engaño. Y el camino de paz no conocieron. Entonces, es una descripción sumamente triste de lo que somos todos Nuestro nosotros. perfil, ¿verdad? Y entonces nos ha puesto en un mismo plano a todos. Sí, Todos en un mismo hemos sido plano, llevados a un y lo mismo termina en plano. un mismo plano. 3, Y eso es lo que 3.23 quiere- dice: Sí,
3:23 dice, Romanos, ¿no? Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Ajá. Entonces ha habido un juicio Claro. que ha sido dictado en contra de toda la humanidad, y el juicio es con el propósito que dice en el verso 19, para que toda boca se tape, que todos se callen. Hace un tiempo atrás hubo un dictador muy famoso que otro funcionario de gobierno en una reunión que tuvieron le dijo el funcionario, el funcionario le dijo a este dictador, le dijo, cállate la boca. Y eso fueron noticias que se regaron por todo el mundo. Por todo el mundo, especialmente entre nosotros latinos, porque fue una reunión latina, Sí. de gobernantes latinos. Pero eso causó sensación. Ahora, nosotros leemos aquí de Pablo, ¿y qué tenemos? Que Pablo dice, cállense la boca. ¿Y cómo deberíamos tener esto? Deberíamos tenerlo como una bendición grande que nos ha llegado, porque es mejor callar que hablar y remover toda duda de que somos completamente inútiles, ¿verdad? Y que estamos completamente destituidos de la gracia de Dios. Entonces, Pero demos gracias a Dios que tenemos, ¿verdad? La por solución. eso mismo que aquí en el libro de Romanos hay una muy buena explicación. Volviendo otra vez a lo que decías de Isaías 53. ¿Cómo contesta Isaías 53 esto del juicio que está en Romano contra toda la humanidad? ¿Qué diríamos? ¿Cómo contesta Isaías 53 lo que dice en Romanos 3 acerca de todos nosotros? Bueno, Jehová cargó sobre él el pecado pecado de todos nosotros. Exactamente. Sobre Cristo. Exactamente. Todo el pecado lo cargó. Sí, todo. De los de la derecha y de los de la izquierda. Ah, muy bueno, muy bueno. En esta época en que todos estamos viendo las noticias y dejándonos llevar por el partido acá y el partido allá, perdón, hay un solo partido que trae salvación, es el partido divino. Correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos en la salvación del hombre. Amén. El Padre por su gracia nos salva, el Hijo por su sangre nos salva y el Espíritu nos da fe para creer tal cosa. Así que vemos claramente que todo Dios está envuelto en este plan de juicio, porque es un juicio, pero es un juicio al estilo de salvación del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Ahora, el juicio ese me hace pensar lo siguiente. Estamos hablando de este mundo, y en este mundo hay corrupción. En el cielo no hay corrupción. Ahora, ¿cómo sería un juicio corrupto en la tierra? Bueno, mi hermano es el juez, y la Biblia dice que Cristo es mi hermano y es mi juez. Dice también que mi hermano, Cristo de vuelta, es mi abogado defensor. Y el Espíritu Santo está defendiéndome. Y los santos ángeles están borrando las pruebas del delito. Y el acusador, que tiene todos los datos, porque el acusador me conoce bien, no lo dejan entrar. ¿Qué clase de juicio es ese? Este es un juicio bien preparado. Es que vuelvo a lo Esa es mismo. la gracia divina. Sí, sí. Es que es un... Cristo fue juzgado en mi lugar y yo fui para declarado poder redimir al hombre. para redimir. Porque fue redentivo. ¡Qué maravilla! El proceso Ese es el fue funcionamiento. redentivo. Exactamente, porque si no, ¿quién podrá estar parado frente de él? Dice, ¿no? Entonces, por eso también les comentaba yo que revisaran los tiempos, porque nos establece perfectamente que no depende de nosotros, os decía Carlitos, es que todo el evangelio está en pasado. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso es bueno porque entonces, ¿quién le puede agregar algo si está en pasado? Si estuviera en presente o en futuro, Antes pero de la creación del mundo, Ya. antes de que existiéramos. entonces nos cortó, ¿sabes cómo decimos allá en mi pueblo en México? Nos cortó la cola. Decimos. Ah, sí. Entonces nos cortó todo camino, ¿verdad? Exacto. Y entonces poniéndolo de esa manera. Bueno, Sí, sí, se dice, Héctor, que la religión cristiana es la única religión en el mundo que fundamenta la salvación de sus seguidores
en base a un hecho histórico. Ninguna otra religión fundamenta la salvación sobre hechos históricos excepto la religión cristiana. Es decir, la religión, sana religión de la Biblia, del entendimiento bíblico correcto. Porque toda otra religión en el mundo o está fundada en alguna experiencia propia, en algo que te hacen a ti o algo que hacen contigo. Tres diferentes maneras de uno salvarse es algo que te hacen a ti, algo que hacen contigo, o quizás alguna experiencia que tú sufres. Y había unas que no tenías nada que hacer. Ajá. Porque todo por cambia supuesto. de dioses absolutos, ¿no? Entonces, la religión cristiana dice, tu salvación está fundada en el hecho de que Dios interrumpió la historia y se metió en ella y dijo, heme aquí, en el libro está escrito acerca de mí. Y vino y se hizo hombre, y siendo hombre sufrió la muerte de sus enemigos. Y murió por ellos y les dio el mensaje de salvación y salvación completa a través del Cristo. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que ese predecreto se cumplió? Es que de todas maneras, al ser predecreto se iba a cumplir, porque todas las cosas en Dios son ¿qué? Son sí. Son sí y amén. ¿Verdad? Entonces él no tiene cambio. Y máximo se dice, si juró sobre sí mismo, se iba a efectuar. Y eso cae en la boca a veces algunas por allí, a algunas personas que puedan creer, yo no sé si existan, ¿verdad? Que Dios se podía perder, o que sí. Yo siempre saco a relucir, Dios vino porque Él sabía lo que venía, ¿verdad? Vino soberanamente, dice, venido el cumplimiento del tiempo. Entonces Él sabía lo que venía. Exacto. Y no venía a ver si se podía, sino porque se podía vino. Inclusive ese texto, venido el cumplimiento del tiempo, indica que hubo un punto en el tiempo cuando eso sucedió. Sucedió. Entonces todo lo demás tiene sentido en eso que sucedió, en eso que se determinó. En el contexto de ese punto de tiempo, todo lo demás por eso es pasado. Todo está. Y como las promesas son sí, se va a efectuar, todo se va a efectuar tal y como está trazado. Bueno, para más o menos para concluir esta cuestión, tenemos que abordar el tema de... La Biblia dice que hay un juicio de acuerdo a las obras, porque definitivamente esto está registrado en las páginas del Nuevo Testamento. En el capítulo 5 del libro de Juan dice, de cierto os digo, es Cristo el que está hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Este texto habla de seguridades que no son cambiables. Sí, inmutables. Seguridades inmutables. Por ejemplo, tiene vida eterna. No es que va a tener, o podría tener, o se le va a tener. No es como cuando uno escucha las palabras, si tú haces tal cosa, se te va a dar tal cosa. No, tampoco. Es una seguridad. Tiene vida eterna. Ahora, hay una situación, vamos a llamarle así, con la famosa teología del mérito. La teología del mérito es inversamente a la creencia o a la aplicación de la teología del mérito. Es decir, Cristo lo ejemplificó en parábolas, dos parábolas muy grandes, como la parábola del hijo pródigo y la parábola de los labradores de la viña. Entonces, ¿qué dice? A todos págales igual. Entonces, pero ese igual, para los que trabajaron 12 horas, ¿era igual para los que trabajaron una? Para ellos no. Para ellos no eran. Uno trabajó 1 hora y los otros 12. Pero ¿qué les dijo? Pero págales igual. ¿Y cuál es en realidad? Ese es el convenio. Ese es el convenio. Dijo, así conviene con ustedes. ¿Y cuál era el convenio? ¿Cuál era el predecreto? Ya les dije cuál era el convenio. Él dijo que juró sobre sí mismo. Y ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Estudiamos todo esto que acabamos de ver ahorita. El convenio era, me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que yo quiero con lo mío. Yo salvo como yo quiero. Y Pablo lo expresa de otra manera. Dice, ¿y quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Claro. ¿Verdad? Entonces, la teología del mérito lo que pasa es que es inversa. Está como te vas a Mateo capítulo 55, que es la respuesta al 54. Acuérdate que no fueron escritos por capítulos ni versículos, se pusieron 13 siglos después. Pero entonces, allí ustedes van a darse cuenta que está hablando de salvación. No está hablando de las parábolas de los talentos, no está hablando de mayordomía. Pero tú está dijiste hablando Mateo de 55. Mateo 25.
25, muy bien. Mateo 25 es la respuesta del Muy bien, 24. ok. Entonces, Ahora sí. es junto con 24, no había capítulos, versículos. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, habla de eso. Sí, sí. ¿Verdad? Dice, a uno les da 5, otro les da 2, otro les da 1. Sí, sí. Y además dice, ¿qué es lo que deberían de regresar a 3 puntos de gracia? Sí. Entonces, uno que dijo, no, dijo, el que le dieron 1, Ajá. dijo, lo escondí. Ajá. Escondió la gracia de Dios. Sí, sí. ¿Por qué? Dijo, porque yo sé que tú Sí. cosechas a donde no juez. siembras, Exacto. porque eres un juez injusto. Adjudicándole Entonces dice, a Dios. quítale lo que tiene y dáselo a quién. Al que Al tiene. que tiene 10. Eso. Al más que tiene. Fíjate, y dice que tiene, muy interesante, porque en realidad, ¿cuánto le dio? No, le dio 5. 11. Bueno, No, se no, le dio no. 5. Le dio 5. Pero Explicó. ¿de quién eran Explicó. entonces? Sí. ¿De quién era el importe de duplicarlo? También del mismo. Entonces, Recompensar. como él conocía ese camino, entonces se lo da a él, no porque tenga mayor mérito, sino porque él conoce, es decir, al que tiene gracia sobre gracia, y manejas la gracia. Ahora, ¿cuánto te cuesta dar la gracia? Sí, ¿O cuánto te cuesta recibir la gracia? No, sigue siendo gracia. exactamente. El pago o el costo es la misma. Es lo mismo. Ahora, ¿en dónde está dado ese mismo? En la persona de Cristo. Amén. Ahora, la gracia es gratuita. Gracia Pero viene de- carísima. Costó la vida de Dios. Amén. Es la vida de Dios que me Sí, la regala. bajo el aspecto de Dios es una cosa, Es bajo el aspecto carísima, de nosotros. pero la recibimos gratis. Gratis, ¿eh? Pero le costó la vida a Dios. Sí. Dios tuvo que venir del cielo Sí, para dar su vida. sí. Así que es carísima. En ese sentido, sí. ¿Sí? Hablamos- En ese sentido. Y- digo, y más que es carísima, gratuita, es valiosísima. valiosísima, correcto. Hablábamos cuando veníamos de viaje hacia aquí, Ujú. hablábamos acerca de un texto bien interesante cuando Jesús termina el Sermón del Monte, que decía, los discípulos que exclaman, entonces ¿quién puede ser salvo? Ujú. ¿Quién puede pasar el juicio? ¿Quién Es lo puede? que están preguntando. Ujú. Y entonces la contestación de Jesús es, a los hombres Imposible. imposible. Pero a Dios todo todas las es- cosas son son posibles. posibles. Amén. Entonces, lo que está diciéndonos aquí es que hay dos criterios. En el criterio humano tenemos que es imposible, Claro. Ujú. pero en el criterio divino, hecho está. Hecho ha está. sido hecho, ha sido Amén. Así es que en ese juicio de obras, Sí, ya saben entonces cuál va a ser la retribución. adelante. La retribución va a ser la vida eterna. Ajá. Bueno, Entonces, por espérate, supuesto que sí. y en ese sentido, fíjate como dije, juicio de obras, fíjense que Sí, dije sí. así, Sí, pero ¿cuáles son las obras? Sí. Es decir, pagarles a todos lo acordado. bueno, vamos a ponerlo en una manera un poquito diferente. Ajá. Perdón, déjame ver si puedo frasearlo bien. Y la manera como lo estoy viendo es las obras, depende de las obras que se traigan delante del juez. Ujú. Porque si yo traigo mis obras delante del juez, Sí. voy a ser hallado falto. Sí, Buenas o malas. no, pero entonces, ¿cuál es la obra que vas a llevar? Bueno, Bueno, si aunque son sean las obras buenas, Si son Si malas, son mis obras. el juez la ve como trapo como, Sí. como estiércol. Pero- si son malas. Sí. Si son buenas, las ve como trapo de De inmundicia. inmundicia. Pero entonces Isaías 43 te ¿con qué contesta la obras- pregunta. Entonces, ¿qué obras es las que presentas? En la Isaías 43 te pregunta, una de las respuestas en Isaías 43. Isaías 53 o nos da Isaías una obra. también 43 también. Sí. Dice, cuando vengan a juicio, Ajá. trae una obra. Ujú. Recuérdame que ya te perdoné. Muy bien. Es la obra de Esa es la Cristo. obra. Para Juan, Entonces, Juan 19, dice, esta es la única obra que quiero que tengas. Dios Exacto. también lo dice. si, ¿Qué Que comparamos- creas. Que ¿Qué creas. creas? si queremos triunfar, entonces, hay una diferencia bien marcada entre el juicio, de acuerdo a nuestro sistema de justicia de hoy en día, moderno, y el sistema de justicia celestial. Ujú. Definitivamente, en el cielo, mi querido Televidente. televidente, en el cielo, para tú salir absuelto en el juicio, tienes que declararte culpable. Sé propicio a mí, que soy pecador. De acuerdo a los hombres, cuando tú vas a la corte te declaras inocente. Ajá. En la- Y entonces después se determina si eres inocente o no. ¿O no? Correcto. Así que en esta cuestión del juicio de acuerdo a las obras, podemos decir muy, muy sinceramente, si tus obras son las obras de tu Redentor,
si tú traes a tu Redentor como tu obra que presentar delante de Dios, has pasado el juicio y no vendrás Sí. a condenación. Se va a oír una Amén. voz. Se va a oír una voz que dice, este es Mi mi hijo en hijo quien amado. tengo. Contentamiento. Y ese va a ser tú. Ese es el veredicto. Ese es el veredicto del juicio. Exactamente. ¿Y por qué? Porque en realidad tú eres Cristo. Sí. Y entonces ese es mi hijo en quien Sí. tengo contentamiento. Y Quiere ese va a ser decir- Jorge Talbot. ese va a ser Quiere Carlitos. decir que cuando en Pero- el cielo dicen Héctor Vidales, Sí. o Carlos Pérez, o Jorge Talbot, Ajá. Cristo aparece. Perfecto. Cristo aparece por nosotros Por nosotros y levanta sus manos. y dice, Sí. Simbólicamente. mi yo sangre soy- Redimido, pues. Ajá. yo soy. Yo soy. Yo Él soy. se presenta por nosotros. Ese es el Claro. nombre de Dios Dice, en yo el soy. Antiguo Testamento. Claro, Yo como soy. llamaron a Jorge y dice yo soy Jorge. Sí. Entonces, ¿dónde nací yo? En Belén. En Belén. Ujú. Tenemos un ¿En nuevo qué nacimiento. trabajé? Trabajé como carpintero. Ujú. ¿Pequé alguna vez? Nunca. ¿Soy perfecto como el Padre que esté en los cielos? ¿Perfecto? Sí, porque la vida de Cristo reemplaza la mía. Exactamente. Sustitutivo. Es tu Y sustituto. soy declarado Justo. 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 Por causa de las obras De que las realizas. obras, Cristo. ese es valiendo lo mismo. Por las obras de él. Exacto. El que vas a Las exhibir obras son de las obras de él. Exactamente. Y esta Por es la sus obra. huellas. Ahora, ¿qué sucede con Qué Esa es la fe. con el juicio al final del tiempo? Parece que las escrituras también dicen de la misma manera que el que presenta las obras de Cristo por sí tiene un intercesor, un mediador, un sustituto, una garantía de salvación. Así también el que no presenta a Cristo ha recibido una pospuesta hasta el fin del tiempo donde no hay intercesión. Entonces, en ese momento serás juzgado de acuerdo a tus obras y no son muy buenas que digamos. Son tus obras personales porque ya no hay representación y mediación. Bueno, eso es muy difícil de entender Sí, porque no es fácil sacarlo de los textos Correcto. bíblicos, correcto, textos escriturales, ¿verdad? correcto. Ha habido una postura en que cuanto a que sí va a haber un momento, pero acuérdense que tenemos una que juró sobre sí mismo, en que siempre vamos a estar. Entonces el que me recuerda la antítesis de eso es el capítulo 8 del libro de los Romanos. Los romanos. Porque dice, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana. Pero hay algo más, dice, nosotros normalmente lo leemos, dice, ni lo alto, Ni lo ni lo bajo, bajo, ni lo pero- presente, ni lo porvenir. vamos a dejar esas cuatro cosas. Sí, sí. ¿Saben ustedes qué significa ahí? ¿Cuál es la palabra alto? Porque lo alto y lo bajo. ¿Qué te dirían? Sí. A muchos que habéis hecho esta pregunta. Dios. Sí, es cierto. Pero en realidad, Sí. esa palabra es exaltado. Sí, exacto. Ni Dios, y en todo caso podríamos decir que lo de abajo es el diablo. Exacto. Fíjate, ni Dios mismo te puede cambiar. Exacto. Ahora, ni lo presente, ni lo futuro. ¿Qué significa eso? Sí, Ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana. exacto. Porque no es lo que hagas tú, sino lo que hizo. Claro. ¿No? Por eso es que ni él mismo ya se puede zafar, porque él te lo dio, pero te lo dio universalmente, pero de una vez, perfecto y para siempre. Por eso es que, no sé, ¿verdad? Si estoy un poquito difícil, pero por eso por mí es antitético, ¿verdad? Sí. O sea, es que dice, si me lo dio perfecto, Sí. de una vez y para siempre, él nunca se hace, porque si no la gracia sería condicional, Sí. entonces ya no sería gracia. Lo que estamos hablando es el texto en realidad de Juan, donde dice porque él dice aquí, a ver, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Ujú, es decir, cree al Padre, ujú, tiene vida eterna ujú. y no vendrá condenación. Porque Ha pasado de muerte a a vida. Porque no va al juicio, porque el juicio ya fue él. Exactamente. No va a juicio. Porque el que fue juicio fue Ya pasó el juicio Ya pasó porque lo pasó en el Cristo, Jesús. Jesús. Así que no hay, lo que estamos diciendo No, en ¿quién te realidad puede es que decir no hay otra manera por la que podemos pasar el juicio sino No, a no. través de la Cristo. obra Pero, perfecta. ¿y cuál es la respuesta del capítulo 8 de Romanos? Nada Ni lo te presente, podrá, ni ni lo lo prevenir, nada te podrá cambiar el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Así que en resumen somos salvos por gracia. Por gracia. Y también somos salvos por obras.
de Cristo. Las obras de Cristo. Alabado sea Dios, ¿no? Que esa es la gracia. Y Es de la entonces gracia. todo el que se declara culpable delante de Dios Amén. tiene un Salvador que le cubre Correcto. todos sus pecados. Alabado Por eso el sea Espíritu Santo lo primero que hace nos convence De pecado. De de pecado, de que justicia. somos indignos. Y fíjate, dice, que la nada de merece. pecado, de justicia y de juicio. De Porque justicia. ya fue, por cuanto Él ya fue el juicio. ¿verdad? Exactamente. Por cuanto Fíjate, Cristo En esas tres características del Espíritu, de pecado porque no creen No en creen. mí. no creen en mí, que es Correcto. lo que Ajá. estaba diciendo aquí. Sí. De justicia porque Ya. voy al Padre Voy y al no me Padre, veréis nada más. más. Queriendo decir, la justicia de ustedes está a la diestra de Eterno. Dios. Y luego viene la tercera Y parte. entonces la tercera parte, y de juicio, porque el que acusa Ya ha ya fue sido. juzgado. Alabado sea Dios. Por eso creo que ese es un buen, ¿cómo se llama? Un buen cierre, ¿verdad? Sí, cómo no. Quisiera despedir, Carlitos, el programa. Sí, muchas gracias a ustedes por estar poniendo atención a este programa que es tan libre, porque estamos tratando de hacerlo lo más libre posible en nuestra manera de comunicarnos unos con otros. A veces si decimos cosas que no están correctas, podemos corregirlas, pero queremos tener esa libertad porque tenemos esa libertad en Cristo y queremos que ustedes también la tengan. Así que siéntanse ustedes invitados para participar de esta sala, de esta mesa, donde estamos todos juntos discutiendo las cosas difíciles de las Escrituras y cómo ver a Cristo como aquel que cumple y llena todos los requisitos necesarios para nosotros entrar en la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos y gozad de Cristo. Otra cosita, quería también agradecer a Ajá. Carlos, a Héctor y a Domingo, Ujú. quien nos facilita este lugar para poder llevar a cabo este programa. Domingo Hernández. Así Muchas es. gracias. En la parte activa, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias.